El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos John 8 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos los lunes en Patreon y los miércoles en YouTube, iVoox, Spotify, Apple Podcast y hablar con nosotros en nuestras redes sociales como Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues volvemos con John, volvemos además en un capítulo con bastante acción, con un John de esos que a mí personalmente me gusta mucho, uno de esos capítulos por los que nos gusta John, recordad, pues porque nos gusta John. Así que nada, vamos a empezar y a ver qué nos contamos hoy. Y Santi, ¿tú qué tal? Hola chicas, ¿qué tal estáis? Pues sí, la verdad es un capítulo de estos donde John destaca bastante, donde tiene un discurso de estos motivacionales, una pep talk de estas, de coach antes de salir al partido, bastante interesante. Así que vamos allá con esta noche de guerra en el muro. Y así como la gente que va con John a la guerra, podéis venir vosotros a la guerra con nosotros si nos apoyáis a través de nuestro Patreon. Recordad que en www.patreon.com/la canción continúa tenéis disponibles pues varias manadas de lobos a las cuales podéis pertenecer y con las cuales nosotros evidentemente a cambio de vuestro dinerillo os daremos recompensas varias y diversas, dentro de las cuales pues ya sabéis, tenéis un podcast mensual especial de temas transversales de la saga, que últimamente andamos muy metidos en religiones. También tenéis la posibilidad de tener la camiseta del podcast y ser parte de esa marea gris. Pues tenéis los capítulos semanales antes de que se publiquen en cualquier otro sitio. Un Discord bastante chulo para que podáis hablar, teorizar y demás. Y evidentemente nuestro eterno agradecimiento. De la misma manera tenéis como forma de apoyarnos de manera económica los miembros del canal de YouTube en 2 categorías. Y evidentemente si no queréis apoyarnos a través de maneras económicas, recordad, os lo decimos mucho, somos muy pesaditos, pero proyectos pues pequeños como el nuestro necesitan que el algoritmo les trate bonito. Así que comentad, compartid, dadle like, ponerlo en vuestras redes sociales y con eso pues ya sabéis que nos posicionan. En Spotify tenéis creo que la opción de dar estrellas, así que dadnos estrellas, si se puede 5 mejor. Y pues nada, muchas gracias a todos los que estáis ahí semana con semana y a tanto los que nos apoyáis a través de estas formas de pago como a los que estáis todas las semanas escuchándonos, porque hacéis que podamos cada vez llegar a más gente. Efectivamente, muy bien hablado por parte de Santi, que es gracias a vuestro apoyo que podemos seguir aquí cada semana analizando pues nuestras fricadas. La de hoy, pues una fricada bastante bélica, ¿no? Un momento bastante duro para John Nieve como todos los que ha tenido últimamente, honestamente. Así que vamos a situarnos en el capítulo de hoy y Santi, ¿qué pregunta nos han dejado los oyentes esta semana? Pues vamos a escuchar, como siempre, la pregunta que nos han dejado a través de nuestras cajitas de Instagram. Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniela y mi pregunta es la siguiente. Sabemos que John llega a ser Lord Comandante de la Guardia de la Noche en gran parte por los movimientos, jugarretas políticas que hace Sam, pero ¿creen ustedes que hubiese sido considerado para ser Lord Comandante si no se hubiera desempeñado como lo hizo la noche de la batalla? Eso chicos, un gran abrazo, gracias por el programa. Esperemos que Vientos de Invierno llegue pronto. Hasta entonces, la canción continúa. Creo que esto le suma muchos enteros a John. O sea, el momento en el cual sus compañeros se dan cuenta de que este señor es pues un jugador de equipo, por así decirlo, que les sabe organizar, que les sabe
dar órdenes sobre dónde ponerte, de qué manera disparar, en qué momento preciso hacerlo, hace que en una situación de estas donde hay tantísimo estrés, pues la gente se reconoce en los líderes, ¿no? O sea, salen a flote estos rasgos de liderazgo. Y creo que a Jon se le da muy bien. Además, como muy bien se lo dicen... Como muy bien se lo dice el maestro Aemon al final, él es un hijo de Invernalia, es el sobrino de Benjen Stark. Y eso, al final, pues crea un legado, ¿no? Sabemos de que la Guardia de la Noche pues, ha estado muy, muy ligada a la familia Stark al ser la casa grande del norte y pues un poco haberles siempre dado la mano. Y yo creo que sí, efectivamente el comportamiento de Jon en esta noche hace que por lo menos la gente que ha estado con él durante el ataque y ha estado con él siguiendo órdenes en el muro, lo vayan a reconocer y eso ayuda también el boca a boca, ¿no? O sea, de pronto hay gente que luego viene y le dice, Oscar, en plan, ostras, es que no sabéis lo que ha sido Jon Nieve dando ese discursito motivacional porque emociona. O sea, yo cuando he vuelto a leer el capítulo y demás para preparar el podcast, emociona mucho, recuerda bastante a los discursos grandes de las películas de Tolkien, tanto el de Theoden en los campos del Pelennor como el de Aragorn al frente de las puertas de Mordor. Y lo que me recuerda también que ha habido una segunda pregunta del oyente, compañeras, y os la pregunto también. ¿Dónde estaba Gondor cuando atacaron el muro? ¿Dónde estaba Gondor? Espera, muy buena pregunta. Es una gran pregunta, diría yo. Pues estoy bastante de acuerdo a tu respuesta a la primera pregunta, Santi, que es el que toda esta gestión que hace aquí Jon Nieve va a tener mucho peso a la hora de la decisión de quién va a ser el Lord Comandante. Es verdad que siempre hacemos como la broma, ¿no? De chanchullo, corrupción, lo que va a hacer Sam al final de Tormenta de Espadas, que sí, lo va a hacer, ¿no? Un poquito de influencia ahí. Un poquito de convencer, tampoco es que haga mucha corrupción. Luego lo del cuervo es un añadido, ¿no? ¿Qué sucede ahí sin más? Pero creo que nada de eso hubiese valido si los hombres ya de por sí no hubiesen visto en Jon algún tipo de talento, ¿no? Y ese talento es el que demostrará hoy aquí, por ejemplo, que es que cuando las cosas van realmente mal, y eso es parte del discurso que dará Sam, ¿no? En este intentar convencer a la gente, cuando las cosas iban realmente mal, el que estaba ahí era Jon Nieve para ayudarles, para liderarlos y para que, ¿no? Para llevar a buen puerto una situación que, bueno, pasaba de castaño oscuro y rozaba el negro abismo muerte, ¿no? Entonces, si Jon Nieve no hubiese hecho todos estos actos, ¿no? El defender el muro cuando tocaba, el, ¿no? Llegar y avisar para tener este tiempo de preparación que tiene Don Loy gracias a que él pues abandona antes de tiempo a los salvajes, etcétera. Si eso no hubiese pasado, creo que por mucho que Sam hubiese peleado, por mucho que no, que el cuervo hubiese salido de donde sale a decir Jon Nieve, no hubiese tenido el mismo peso, ¿no? Quiero decir, los hombres tampoco se van a dejar guiar por un truco de magia a última hora, sino que eso suma puntos, pero siempre creo yo va a estar ahí él, vale, sí, pero este chaval además de todo esto es válido, ¿no? O ha demostrado serlo en ocasiones anteriores, así que creo que no, creo que sin cómo Jon Nieves gestiona estas situaciones y otras muchas, no hubiese llegado al Lord Comandante, muy a pesar del trabajo que hace Sam, que también, como digo, que también va a tener su peso, por supuesto. Pues sí, bastante de acuerdo. Quiero decir, no voy a añadir mucho más porque además luego hablaremos más adelante de Jon, de la gestión de la batalla y demás, y lo analizaremos con calma. Pero sí es cierto que yo creo que el papel de Sam en todo esto tiene más que ver con un tema de recordatorio y un tema de alguna forma, sí, como de enumeración, ¿no? Es decir, hizo esto, pero también hizo esta otra cosa. Recordemos que Jon siempre ha sido una figura, pues que la gente en el muro, pues ha dudado un poco, ¿no? Por distintas razones, porque es un hijo de un noble y eso pues a mucha gente les genera envidias o les genera, bueno, lo hemos estado viendo, ¿no? Porque también Jon tiene un carácter y es también una de las cosas que me gusta también de Jon,
que no es perfecto. Tiene un carácter un poco altivo, tiene un carácter un poquito de, ¿no? Pues yo soy la hostia, tiene un carácter un poco de yo soy hijo de tal, ¿no? Y vosotros sois unos pelagatos, o al menos la tenía, lo suficiente como para que le haya labrado cierta fama dentro del muro. Entonces, Martin siempre hace lo mismo con sus personajes y a mí me parece que es muy correcto, y es el hecho de decir, no, escúchame, por mucho que nos gusten, ni son perfectos ni todo el mundo les quiere. De hecho, Sam también tiene que hacer un trabajo ahí para que la gente se ponga de su lado. Pero es verdad que sin las acciones de Jon, Sam nunca hubiera conseguido que la Guardia de la Noche votara como Lord Comandante a un chaval muy muy joven. Sam hace ahí un trabajo importante, pero por mucho que Sam hubiera hecho pino con la oreja, lo cual hubiera sido digno de ver, si Jon no hubiera hecho todo ese trabajo que hace aquí, todo el trabajo de su forma de ser como es él, que como muy bien decíais vosotros, está ahí, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles, a pesar de que tiene la pierna para que se la amputen. Pues lo raro es que no le hayan amputado la pierna. Y aún así se pone al frente y sabe dirigir a las tropas y tiene conocimientos y demás. Pues, y además que sus propios líderes, y muy bien lo dice aquí el maestro Aemon, confiaron en él en su momento, era por algo, ¿no? Porque vieron algo en él, vieron algo que independientemente de su edad, independientemente de su cabezonería o independientemente de su, a veces, pues eso, ¿no? Su forma de ser un poco altiva, se dieron cuenta de que era alguien válido para eso, ¿no? Jon escogió un camino, honestamente, que es muy, muy para él, ¿no? Que es el tema de la Guardia de la Noche. Es un camino que le pega muchísimo, que puede ser muy bueno si no fuera por la mala vida que llevan, ¿no? Pues porque nadie les hace ni puñetero caso, pero los tiempos buenos y dorados de la Guardia de la Noche es que es el destino perfecto para alguien como Jon, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, quiero decirte, creo que ninguna de las dos cosas hubiera sido posible. Es decir, ni Sam hubiera conseguido que Jon fuera Lord Comandante sin las acciones de Jon, ni Sam probablemente, o sea, ni Jon hubiera sido Lord Comandante sin las acciones de Sam. ¿Me explico? Creo que es un trabajo en conjunto, aunque Jon no lo sabe, que es lo que hace al final pues que Jon se alce con esa victoria al final. Efectivamente, es un poco una mezcla de todo lo que hemos visto hasta ahora, como muy bien ha dicho Bea. Ya no es solo las acciones del propio Jon, que para mí son, digamos, lo que tiene más peso, sino también las decisiones de los que le rodeaban, ¿no? El hecho, como nos recuerdan en este capítulo, ahora veremos el maestro Aemon, de que Donald lo eligiese, de que el Lord Comandante lo eligiese como su mayordomo, etcétera, ¿no? Al final ha sido un cúmulo de cosas que para cuando Sam las recuerde, como bien ha dicho Beatriz, al final de Tormenta de Espadas, pues pesarán para los hombres de la guardia y por eso veremos esa decisión, ¿no? Más o menos acertada, más o menos aceptada también por sus hermanos, pero es lo que va a pasar, indudablemente, ¿no? Yo hago la pregunta, ¿dónde estabas tú, putísimo Bowen Mars? Bueno, le odio mucho. Ya llegaremos. Ya llegaremos a Bowen No Mars. perdono. No perdono yo el trauma de estar leyendo Danza de Dragones, ¿no? Ese último capítulo de Jon y de repente... ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo Bowen Mars? ¿Por Esta qué? puñalada trapera de mis propios hermanos. No perdono. No, literalmente puñalada. Es decir, literalmente puñalada. Puñaladas traperas. Puñaladas traperas. En plural. Pero vamos a centrarnos en el capítulo de hoy. Como siempre empezamos, como cada semana, con el resumen de este capítulo. Soñó que estaba otra vez en Invernalia y que cojeaba entre los reyes de piedra. Sus ojos de granito gris se movían para seguirlo. Sus dedos de granito se apretaban en torno a los pomos de las espadas que tenía en el regazo. No eres un Stark. Les oía murmurar. Aquí no hay lugar para ti. Márchate. ¿Padre? Bran, Rickon. Tío Benjen. Por favor, padre, ayúdame. Arriba se oían tambores. Están celebrando un banquete en la sala principal. Pero no me quieren a su lado. No soy un Stark. La muleta se le resbaló y cayó de rodillas. Las criptas estaban cada vez más oscuras. Se ha apagado la luz. Ygritte, perdóname, por favor. Pero solo era un wargo gris y cadavérico, salpicado de sangre. La celda estaba oscura y sentía el lecho duro. Pese a las pieles, seguía teniendo frío.
Antes de la expedición, Fantasma compartía la celda con él y le daba calor en lo más gélido de la noche. Y entre los salvajes, Ygritte dormía a su lado. Los he perdido a los dos. Él mismo había quemado el cadáver de Ygritte. Sabía que era lo que ella habría querido. Y en cuanto a Fantasma, habría muerto también. Era aquello lo que significaba su sueño, el lobo ensangrentado de las criptas. Pero el lobo de su sueño era gris, como el lobo de Bran. Los cenitas le habrían dado caza para matarlo. Si era así, también había perdido a Bran para siempre. Jon seguía tratando de encontrar el sentido de todo aquello cuando sonó el cuerno. El cuerno del invierno, pensó todavía adormilado y confuso. Pero Mance no había llegado a encontrar el cuerno de Joramun. Sonó una segunda llamada. Jon sabía que tenía que levantarse e ir al muro, pero le costaba tanto. Apartó las mantas a un lado y se sentó. El dolor de la pierna se había atenuado. El cuerno volvió a sonar. 2 llamadas largas, de modo que se colgó a Garra del hombro, tanteó en busca de la muleta y cojeó escaleras abajo. En el exterior era noche cerrada. El cielo estaba nublado y hacía un frío gélido. Sus hermanos salían de las torres y fortalezas. Jon buscó a Pip y a Gren con la mirada. Tal vez uno de ellos fuera el centinela que hacía sonar el cuerno. Es Mance. Por fin viene, pensó. Habrá lucha y después descansaremos. Vivos o muertos, pero descansaremos. En el lugar donde había estado la escalera solo quedaba una inmensa maraña de madera chamuscada, así que tenían que subir con la grúa, pero cuando Jon llegó ya estaba muy arriba. Con él aguardaban Seda, Muli, Bota de Sobra, Tonelete y el corpulento y rubio Jared, con sus dientes saltones. Todos lo llamaban Caballo. Había sido mozo de cuadras en Villatopo y fue uno de los pocos aldeanos que se quedaron en el Castillo Negro. También se quedó Zey, la prostituta que se había mostrado tan hábil con la ballesta, y Noi había acogido a 3 niños huérfanos cuyo padre había muerto en la escalera. Eran muy pequeños, pero, por lo visto, nadie más los quería. ¿Es Mance Rayder? Preguntó Seda con ansiedad. Eso esperamos. En la oscuridad acechaban cosas mucho peores que los salvajes. Jon recordó lo que le había dicho el rey salvaje. Cuando los muertos caminan, los muros, las estacas y las espadas no sirven de nada. No se puede luchar contra los muertos, Jon Nieve. Nadie lo sabe, ni la mitad de bien que yo. Por fin la jaula volvió a bajar entre chirridos. Entraron en silencio y cerraron la puerta. Muli tiró 3 veces de la cuerda de la campana. Un instante después empezaron a subir. Al llegar arriba, la jaula se columpió de costado. En la parte superior del muro ardía una hilera de hogueras en cubos de hierro. Tenían una provisión abundante de haces de flechas, ballestas y proyectiles para el escorpión. Las rocas estaban apiladas y a su lado había enormes barriles de madera llenos de brea y aceite de lámpara. Bowen Marsh había dejado el Castillo Negro bien provisto de todo excepto de hombres. El viento azotaba las capas negras de los centinelas espantapájaros. «Espero que no haya sido uno de estos el que ha hecho sonar el cuerno», le dijo Jon a Donal Noy cuando se acercó a él cojeando. ¿Oyes eso?, preguntó Noy. Les llegaban el sonido del viento, los relinchos de los caballos y algo más. Un mamut. Eso ha sido un mamut. El norte del muro era un mar de oscuridad que parecía extenderse hasta el infinito. Jon divisaba el tenue brillo rojo de fuegos lejanos. Era Mance. Los otros no encendían antorchas. Donal Noy se volvió hacia los 2 gigantescos trabuquetes. «Necesito luz», rugió. A toda prisa cargaron barriles de brea en las palas y les prendieron fuego. «¡Ya!», rugió Noy. La brea ardiente voló por la oscuridad y proyectó sobre el terreno una luz espectral. Durante un instante Jon atisbó los mamuts que se movían en la penumbra y enseguida desaparecieron de nuevo. Hay una docena, puede que más. Los barriles chocaron contra el suelo y estallaron. Un mamut barritó y un gigante rugió algo en la lengua antigua. Jon sintió un escalofrío. «¡Otra vez!», gritó Noy.
y los trabuquetes se volvieron a cargar. Otros 2 barriles de brea ardiente surcaron la oscuridad para ir a estrellarse entre las filas enemigas. No hay una docena de mamuts, vio Jon. Hay un centenar. Se acercó al borde del precipicio. Alyn el Rojo hizo sonar una vez más el cuerno. Los salvajes respondieron y no sonó un cuerno, sino una docena, así como tambores y caramillos. «Estamos aquí», parecía decir. «Venimos a derribar vuestro muro, a robaros las tierras y raptar a vuestras mujeres». Tras los gigantes y los mamuts, Jon divisó a los hombres que avanzaban hacia el muro. Eran 20 o 20.000. No había manera de saberlo en la oscuridad. Esto es una batalla entre ciegos, pero Mance tiene unos cuantos millares más que nosotros. ¡La puerta!, gritó Pip. ¡Están en la puerta! El muro era demasiado grande. No existía catapulta capaz de lanzar una piedra de tamaño suficiente para abrir una brecha, y si trataban de prenderle fuego, el hielo apagaría las llamas. Era posible escalarlo, pero aún así se corría el riesgo de acabar como Jarl. Si quieren pasar, tienen que tomar la puerta. Pero la puerta era un túnel zigzagueante y tan estrecho que los exploradores tenían que llevar los caballos por las riendas y en fila. 3 puertas de hierro cerraban el recorrido, cada una de ellas asegurada con cadenas y protegida por un matacán. La puerta exterior era de roble macizo, de 1 palmo de grosor y con refuerzos de hierro. No le resultaría fácil derribarla. Pero Mance tiene mamuts, pensó, y gigantes. Ahí abajo debe de hacer mucho frío, dijo Noi. ¿Qué tal si les damos un poco de calor, muchachos? Habían alineado al borde del precipicio una docena de garrafas llenas de aceite. Pip las fue prendiendo de una en una. Owen el bestia iba detrás de él y las empujaba para precipitarlas por el borde. Las lenguas de fuego amarillo aletearon mientras caían. Cuando perdieron de vista la última, Gren sacó de una patada las cuñas que sujetaban un tonel de brea y lo empujó para que también cayera rodando por el borde. Abajo los sonidos pasaron de gritos a alaridos de dolor que les sonaron como música celestial. Pero los tambores siguieron batiendo y el sonido de las gaitas les llegaba en el aire nocturno como el canto de extraños pájaros. El septoncelador también empezó a cantar con voz trémula, trabucada por el vino. ¡Arqueros! ¿Dónde cojones están los arqueros? ¡Aquí!, dijo Seda. ¿Y aquí? Dijo Muli. Pero todo está oscuro. ¿Dónde están los enemigos? Dispara muchas flechas, alguno encontrarás. Y al menos les meterás un poco de miedo en el cuerpo. Necesito 2 arqueros y 2 lanceros que me ayuden a defender el túnel si consiguen derribar la puerta. Jon, el muro está en tus manos hasta que yo vuelva. Durante un momento, Jon pensó que había oído mal. Parecía como si Noi lo estuviera dejando al mando. ¿Qué has dicho, mi señor? ¿Qué señor ni qué cojones? He dicho que el muro está en tus manos. Hay hombres más expertos. Yo todavía estoy verde. Estoy herido y aún me acusan de deserción. Pensó. Se le había secado la boca. Sí, consiguió responder. Más adelante Jon Nieve se sentiría como si aquella noche la hubiera soñado. Codo con los soldados de paja, sus arqueros lanzaron un centenar de andanadas de flechas contra hombres a los que en ningún momento llegaron a ver. Envió a hombres a las catapultas más pequeñas y el aire se llenó de rocas, pero la oscuridad las engulló igual que él se había podido tragar un puñado de avellanas. Los mamuts barritaban en la oscuridad, voces extrañas gritaban en lenguas más extrañas todavía. El viento soplaba cada vez más frío. Zey ocupó un lugar entre ellos con su ballesta. Al trabuquete de la derecha se le estropeó algo del mecanismo y el brazo se quebró hacia un lado con un crujido estrepitoso. El trabuquete de la izquierda siguió funcionando, pero los salvajes no tardaron en aprender a evitar el lugar donde iban a parar sus proyectiles. Deberíamos tener 20 trabuquetes, y deberían estar montados sobre trineos y plataformas giratorias. Eran consideraciones inútiles, conseguía lo mismo que deseando tener otro millar de hombres y quizá un par de dragones. Donal Noy no regresó. El muro está en mis manos, se recordaba Jon cada vez que le empezaban a fallar las fuerzas.
Él también estaba disparando con el arco. Tenía los dedos medio congelados. Volvía a tener fiebre y la pierna le temblaba de manera incontrolable, con lo que el dolor era como un cuchillo. Cuando llegó la mañana, ninguno de ellos se dio cuenta al principio. El mundo seguía inmerso en la oscuridad, pero el negro se había transformado en gris y las formas empezaban a dejarse entrever en la penumbra. Y fue entonces cuando el sol naciente iluminó el campo de batalla. Jon se quedó sin respiración al contemplar casi 1000 pasos de terreno que separaban el muro del bosque. En medianoche lo habían convertido en un erial de hierba ennegrecida, brea burbujeante, piedras destrozadas y cadáveres. Pero tras ellos, a su izquierda, alguien dejó escapar un gemido. ¡Ay, madre! ¡Apiádate de nosotros! Empezó a sollozar el septón celador. ¡Ay, madre! ¡Apiádate de nosotros! Entre los hombres estaban todos los salvajes del mundo, gigantes y cambiapieles, hombres de las montañas, marineros del agua salada, caníbales del río de hielo, habitantes de las cavernas, carros de perros de la costa helada, todos los pueblos que había reunido Mance para cruzar el muro. «Esta no es vuestra tierra», les quería gritar. «Aquí no hay lugar para vosotros. Marchaos». No sabes nada, Jon Nieve, le habría dicho Ygritte. Estaba helado y febril y de repente el peso del arco era más de lo que podía soportar. Comprendió que la batalla contra el Magnar no había sido nada, que la de aquella noche era apenas una sonda, un puñal en la oscuridad. La verdadera batalla no había hecho más que empezar. No sabía que fueran tantos, dijo Seda. Jon sí, pero durante la marcha la columna de salvajes había estado dispersa. En cambio, en aquel momento... Ahí vienen, dijo alguien con voz ronca. Los mamuts estaban en el centro. Eran más de 100, todos montados por gigantes que esgrimían mazas y grandes hachas de piedra. Otros gigantes empujaban un gran tronco de árbol sobre enormes ruedas de madera. Un ariete, pensó. A ambos lados de los gigantes avanzaban los jinetes, incontables arqueros y cientos de hombres a pie. La furia de los salvajes, pensó Jon mientras escuchaba el sonido de las gaitas, los aullidos de los perros, el barritar de los mamuts, los gritos y silbidos del pueblo libre, los rugidos de los gigantes. Sintió cómo a su alrededor los hombres caían en la desesperación. Deben de ser más de 100.000. Gimió Seda. ¿Cómo vamos a detener a tantos? El muro los detendrá, se oyó decir Jon. Dio la vuelta y lo repitió. El muro los detendrá. El muro se defiende. No eran más que palabras vacías, pero necesitaba pronunciarlas casi tanto como sus hermanos necesitaban oírlas. Mance nos quiere acobardar. ¿Acaso nos toma por idiotas? Los carretones, los jinetes, todos esos imbéciles de a pie. ¿Qué nos pueden hacer aquí arriba? ¿Y alguno de vosotros ha visto a un mamut trepar por una pared? Se echó a reír y Pip, Owen y otra media docena de hombres rieron con él. No son nada. Son aún menos que estos hermanos nuestros de paja. No pueden hacernos daño. Y no nos dan miedo. ¡Nos dan miedo! ¡No! Gritó Gren. Ellos están ahí abajo. Y nosotros, aquí arriba. Y mientras defendamos la puerta, no pueden pasar. ¡No pueden pasar! Para entonces todos rugían palabras de ánimo. Agitaban en el aire las espadas y las ballestas, con las mejillas enrojecidas. Jon vio a Tonelete. «Hermano, llama al combate». Tonelete sonrió. Se llevó el cuerno a los labios y lo hizo sonar 2 veces. 2 bramidos largos que indicaban que había salvajes. Otros cuernos repitieron la llamada hasta que el propio muro pareció estremecerse. «Arqueros», ordenó Jon, «apuntad a los gigantes que llevan el ariete. Todos, hasta el último, disparad cuando lo ordene. Quiero que les lluevan flechas a cada paso que den, pero esperaremos hasta que estén a nuestro alcance. El primero que desperdicie una flecha
Tendrá que bajar a recogerla, ¿entendido? Entendido. Gritó Owen el bestia. Entendido, Lord Nieve. John se echó a reír, como un borracho o como un demente. Se dio cuenta de que los carretones y los jinetes de los flancos iban ya muy por delante de la columna central. Su línea de batalla ya se estaba truncando. «Cargad el trabuquete grande con abrojos. Enfilad los trabujetes pequeños hacia el centro. Quiero los escorpiones cargados con lanzas incendiarias», señaló a los niños de Villatopo. Tú y tú, encargaos de las antorchas». Los arqueros salvajes disparaban a medida que avanzaban. Corrían un tramo, se detenían, disparaban y adelantaban un poco más. Eran tantos que el aire estaba siempre lleno de flechas. Todas, por supuesto, se quedaban cortas. «¡Qué desperdicio!», pensó John. «No tienen la menor disciplina». «Que disparen lo que quieran. Esperad. Aguantad. Tenemos el viento en contra. Eso nos resta alcance». «Esperad». Las flechas de los salvajes volaban y caían. «¡Tensad!». John alzó el arco y se llevó la flecha hasta la oreja. Seda hizo lo mismo, así como el resto de los arqueros. Zay se puso la ballesta a la altura del hombro. John veía cómo se acercaba el ariete. Más cerca, cada vez más cerca, hasta que... «¡Disparad!». Las flechas negras silbaron mientras descendían como serpientes. John no aguardó a ver dónde se clavaban. «¡Cargad! ¡Tensad! ¡Disparad!». Una vez y otra, John ordenó a gritos que entrara en acción el trabuquete y oyó el crujido cuando un centenar de abrojos con púas de acero salieron volando por el aire. «Los trabuquetes pequeños, los escorpiones, arqueros, disparad a voluntad». Las flechas de los salvajes empezaron a golpear el muro a 40 varas por debajo. Un segundo gigante se tambaleó. «Cargad, tensad, disparad». Un mamut se volvió contra el que tenía al lado y los gigantes cayeron rodando por el suelo. «Cargad, tensad, disparad». Vio que el ariete estaba en el suelo, inútil, y que los gigantes que lo transportaban yacían muertos o moribundos. «¡Flechas de fuego!», gritó. «¡Quiero ver cómo arde ese ariete!». Los bramidos de los mamuts y los gritos atronadores de los gigantes se mezclaban con los tambores y los caramillos, pero sus arqueros seguían tensando y disparando. Tal vez fueran la escoria de la orden, pero seguían siendo hombres de la guardia de la noche. O casi no importaba. Por eso es por lo que no podrán pasar. Uno de los mamuts había enloquecido y en su estampida aplastaba a los salvajes con el cuerpo o los destrozaba bajo las patas. Hacia el este y el oeste, las líneas del ejército salvaje habían llegado al muro sin encontrar oposición. Los carros llegaban o daban vueltas mientras los jinetes se agrupaban sin objetivo. ¡En la puerta! ¡Mamut en la puerta! ¡Fuego! ¡Gren, Pip!». Gren tiró el arco a un lado, tumbó de costado un barril de aceite y lo hizo rodar hasta el borde, donde Pip partió a martillazos la clavija, metió en el agujero un trapo y le prendió fuego. Entre los dos lo empujaron para que cayera. 40 varas más abajo chocó y estalló. Para entonces Gren ya estaba empujando hacia el borde un segundo barril, igual que Tonelete. Pip encendió los dos. ¡Le ha dado!, gritó Seda. ¡Le ha dado, le ha dado, le ha dado! Le llegó el rugido del fuego y vio a un gigante envuelto en llamas que se tambaleaba y rodaba por el suelo. De repente los mamuts huían en estampida para escapar del humo y las llamas, presas del pánico, aplastando a todos los que tenían detrás. Se vieron obligados a retroceder. En un instante todo el centro de su columna se derrumbaba. Los jinetes de los flancos se encontraron abandonados y también retrocedieron sin siquiera haber visto la sangre. «Cuando se desbandan a base de bien», pensó John Nieve. «¿Qué te parece esa música, Mans? ¿Qué te parece la mujer del Dorniense?» «¿Tenemos algún herido?», preguntó. «Estos cabrones me han dado en la pierna». Bota de Sobra se arrancó la flecha y la agitó en el aire. «En la de madera». El muro estalló en gritos de alegría. Zay agarró a Owen por las manos y le dio un largo beso en la boca delante de todos. También trató de besar a John, pero él la apartó con suavidad, aunque también con firmeza.
Para mí se acabaron los besos. De repente se sentía tan débil que no podía ni mantenerse en pie. Pip, ayúdame a llegar a la jaula. Gren, estás al mando del muro. Habría sido difícil decidir cuál de los dos parecía más horrorizado. Pero, ¿qué hago si los salvajes vuelven a atacar? Detenerlos, respondió John. En la jaula, cuando ya bajaban, Pip se quitó el yelmo y se secó la frente. Dioses, creo que en mi vida había tenido tanta hambre. Me comería un muro entero, te lo juro. ¿Qué te parece? ¿Le pedimos a Job que nos guise a Gren? John, ¿qué te pasa? ¿Es la pierna? La pierna, asintió John. Hasta hablar le costaba un gran esfuerzo. Pero no la batalla, ¿verdad? Hemos ganado. Eso lo sabremos cuando veamos la puerta, dijo John con tono sombrío. Quiero un fuego, una comida caliente, una cama abrigada y algo para que la pierna me deje de doler. Pensó, pero antes tenía que examinar el túnel y averiguar qué había sido de Donald Noy. Tras la batalla con los tenitas, habían tardado casi todo un día en despejar de hielo y vigas rotas la puerta interior. Calvasucia y Tonelete habían argumentado que deberían dejar allí los escombros, que serían otro obstáculo para Mans. Pero semejante decisión habría implicado abandonar la defensa del túnel, y de aquello Noy no quería ni oír hablar. Por tanto, retiraron los peldaños rotos y volvieron a excavar el camino. John aguardó junto a los fríos barrotes de hierro, mientras Pip iba a ver al maestre Aemon para pedirle la llave. Se sorprendió al ver que era el propio maestre quien se la llevaba. Sube a mis habitaciones cuando termines. Tengo que cambiarte el vendaje y ponerte una cataplasma fresca. Y supongo que querrás un poco de vino del sueño para quitarte el dolor. John asintió con gesto débil. La puerta se abrió. Pip encabezó la marcha, seguido por Cledas, que llevaba la lámpara. John tuvo que esforzarse para mantenerse al paso del maestre Aemon. Era como meterse por la garganta de un dragón de hielo. Pip abrió la segunda puerta de hierro. Avanzaron más, giraron de nuevo y vieron a lo lejos una luz, tenue, escasa, a través del hielo. Hay sangre en el suelo. En los 7 últimos pasos del túnel era donde habían muerto. La puerta exterior de roble reforzado estaba destrozada y un gigante se había arrastrado entre las astillas. La luz de la lámpara bañó una escena espeluznante. Pip se volvió a un lado para vomitar y John envidió la ceguera del maestre Aemon. Noy y sus hombres lo habían estado esperando tras una puerta de barrotes. Los 2 ballesteros habían conseguido disparar una docena de saetas. Luego llegó el turno de los lanceros, que clavaron sus picas entre los barrotes. Pese a todo, el gigante tuvo fuerzas para meter los 2 brazos, arrancarle la cabeza a Calvasucia, agarrar la puerta de hierro y destrozar los barrotes. Por todo el suelo había eslabones rotos de la cadena. Un gigante. Todo esto ha sido obra de un solo gigante, pensó. ¿Están todos muertos? Preguntó el maestre Aemon con voz tranquila. Sí. Donald fue el último. La espada de Noy estaba clavada en la garganta del gigante, casi hasta la empuñadura. El gigante le rompió la columna vertebral. Cogió la lámpara y se adelantó. Mag. Soy el último de los gigantes, recordó con tristeza. Era Mag el poderoso, el rey de los gigantes. Necesitaba ya la luz del sol. Dentro del túnel hacía demasiado frío, estaba demasiado oscuro y el hedor de la sangre y la muerte era asfixiante. John caminó hacia la luz del día, que se divisaba más allá de la puerta destrozada. El imponente corpachón de un mamut muerto bloqueaba el camino parcialmente. En el exterior había otros 3 gigantes muertos. Vio el punto donde el fuego había derretido el muro. John regresó a donde lo aguardaban los demás. Tenemos que reparar la puerta exterior lo mejor que podamos y bloquear esta sección del túnel. Con cascotes, con trozos de hierro, con lo que sea. Sir Wyton tendrá que tomar el mando. Es el último caballero que queda.
pero es imprescindible que se ponga en marcha ya. Tenemos que decirle. Le puedes decir lo que quieras. Lo interrumpió el maestre Aemon. Sonreirá, asentirá y se le olvidará al momento. Hace 30 años estuvo a 12 votos de ser elegido el Lord Comandante. Hace 10 años todavía habría sido capaz de actuar. Pero ya no. Lo sabes tan bien como lo sabía Donald, Jon. Era verdad. Entonces, vos estáis al mando. Lleváis toda la vida en el muro. Los hombres os seguirán. Tenemos que cerrar la puerta. Soy un maestre. Llevo la cadena. Nosotros damos consejos, no órdenes. Pero alguien tiene que... Tú. Tienes que ponerte al mando. No. Sí, Jon. Solo hasta que vuelva la guarnición. Donald te eligió, igual que te eligió antes Quarren Mediomano. El Lord Comandante Mormont te nombró mayordomo para que aprendieras de él. Eres hijo de Invernalia y sobrino de Benjen Stark. O tú o nadie. El muro está en tus manos, Jon Nieve. Le drama, Bueno, la llorera que se viene. Le drama. La llorera que se viene. Es que le drama con... En este capítulo. Aemon. Ya empieza No, pronto, encima porque eso Aemon no ya va a- empieza como a delirar, porque a mí lo que me gusta de Aemon... No, es que es súper duro, ¿eh? Quería comentar que una cosa que me gusta mucho de Aemon, y aquí hace el comentario del caballero este, ¿cómo se llame? Whiton, Sir Whiton, es que como que habla de que ya la cabeza se le va, ¿no? Y mola mucho ver a Aemon, que es muy mayor, pero que tiene todavía la cabeza súper bien, súper amueblada, súper intacta, ¿no? Es un señor que está ciego, es un señor que ya está viejito, que anda así pobrecito, pero el tío tiene la cabeza a tope. Cuando empieza a fallar en la cabeza me da una pena, porque es como, ya ves que es, ¿no? Que se está yendo y es terrible y muy doloroso. Es muy doloroso. Es que se ve en una llorera, bueno, extrema. En Festín de Cuervos, cuando... Extreme llorera, Terrible. cuando toquen esos capítulos Terrible, terrible. de Festín de Cuervos, porque, uff. Es que es adorable, le quiero. Y no quiero que se Ya. Podemos meter el libro en el congelador y dejar que Ya, esto ya, no avance tal y como nunca, es por favor. esta saga, ya deberíamos haber metido el libro en el congelador varias No. veces. ¿Sabes? Como... Cuando anuncian que se murió Jon Arryn. Ya. Sí, Bueno, deberíamos haber exactamente. metido Sí, el sí. libro en Juego de Tronos ya, ¿no? Este fue el primero de que se muere Ned. primer momento Entonces nevera. nada mal habría pasado. De y hecho, todo para estaría ser bien. justos, para que todo estuviera bien, deberíamos haber cerrado el libro antes de Bran 1. O sea, Bran 1 no, Bran 2. O sea, antes de Bran 2 ya tendríamos que haber cerrado. Porque al momento en el que se cae por la barranquilla ya empieza todo. Es todo que en el mal. prólogo ya matan al pobre Gareth, o sea que en verdad... Quiero decirte, puestos Ya, pero todavía no me importaba tanto. Pero Bran sí. a frenar, ¿sabes? O sea, que muera gente, bueno. Pero Bran, que ya lo tiene por la barranquilla Ya, y se quede debimos ver es las que es muy señales heavy, ahí. ¿eh? Que deje a un niño de 7 años parapléjico, quiero decir, te tendría que haber dado señales de cómo funciona la vaina. No lo vimos venir por tontos, porque, madre mía, nos lo ha dicho muchas veces. Deberíamos haber Es visto decir, la que se nos venía encima, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. 3 libros más tarde y 700 muertes después. Vamos a adentrarnos en este gran capítulo para Jon, uno de sus momentos clave, como comentábamos en el momento de la pregunta, para la que va a ser la decisión de nombrarlo comandante de la Guardia de la Noche al final de este libro. Así que le vemos actuar como líder, le vemos pues asumir el mando un poquito del muro o de las defensas encima del muro, como así lo dispone Donald Noy, y le vemos además dar una muy buena arenga, Beatriz. Pues así es, me hacía especial gracia, ya que este capítulo es sobre todo de acción y ya hemos hablado muchas veces de cómo describir acción y demás, me hacía muchísima gracia poder hablar sobre las arengas, que es algo que a mí personalmente me encanta. Como amante de películas de guerra de la edad antigua, ¿vale? Y medieval, me gustan estas vainas. Entonces, yo me enamoré de las arengas con la que hace Máximo Décimo Meridio en Gladiator. Sí soy una chica Gladiator, no me escondo. Entonces, a partir de ahí, como que me gusta mucho cada vez que las veo, pues El Señor de los Anillos, como comentaba Santi, también es una arenga maravillosa la que hace Aragorn en las puertas de Mordor y demás. Entonces,
quería hablaros un poco sobre ello, ¿vale? Porque la arenga al final es algo que nosotros asociamos mucho a batalla, asociamos mucho a otras épocas, pero no tiene por qué ser así. Al final la arenga no deja de ser una especie, como decía Santi al inicio de la pregunta del oyente, como un discurso motivacional, ¿vale? Es decir, es sí, voy a decir discurso porque me parece la palabra más adecuada, que una persona da a otro grupo de personas para generar una serie de cosas, ¿vale? Y en este caso, pues evidentemente hay como cosas que, por ejemplo, se diferencian un poco del discurso que tenemos en la cabeza que puede dar una persona, ¿no? Entonces, es importante entender cómo funciona la arenga, porque si en algún momento queréis escribir una para vuestros libros, tenéis que hacerlo bien, porque los lectores se fijan mucho en eso, ¿vale? Y yo voy a poner el ejemplo de Gladiator 2. He dicho antes Gladiator 1, voy a decir Gladiator 2. No vi peor arenga en mi puñetera vida. Me quería arrancar los ojos y los oídos cuando la vi, ¿vale? No lo soporté y a partir de ese momento dije, se acabó. O sea, ya esa peli a mí ya no me entró. Para que veáis. Entonces es importante que entendáis cómo funciona la arenga y qué podéis hacer para que vuestros lectores, no solo los personajes, sino vuestros lectores, se animen, ¿no? Y sientan ese, como hemos sentido aquí con John, ¿no? De, ostras, qué guay este discurso que ha hecho esta arenga. Lo primero, tienen que ser claras. Las arengas no son momentos para ponernos filosóficos, no son momentos para utilizar demasiado simbolismo ni para utilizar frases muy largas. Es momento de ser claro, mensajes claros y directos que entiendan los personajes y que también entiendan los lectores. Habrá otros momentos de ponerse filosóficos, no es el momento de la arenga. Segundo, que sea emocional. Hay que apelar a las emociones, tanto de los personajes como del lector. Aquí, por ejemplo, en la arenga de John, más allá de que John diga somos los mejores, lo vamos a petar y todo lo demás, apela mucho al miedo y apela mucho al no nos da miedo y apela mucho al no nos pueden hacer daño. John es capaz de ver la debilidad de los hombres, el miedo que tienen a que les hagan daño, que es algo como muy primitivo y muy natural. Entonces John coge ese miedo y lo que les está diciendo a sus hombres es entiendo cómo os sentís, sé que os sentís así, pero no va a pasar nada, no vamos a tener miedo porque no nos pueden hacer daño, ¿no? Entonces no es únicamente el somos la hostia, nos reímos del enemigo, que también, sino es más no pueden hacerles daño y no nos dan miedo. Y de hecho pregunta, ¿nos dan miedo? Para de alguna forma reforzar esa idea emocional. Luego, lo tercero sería la urgencia. La urgencia es una llamada a la acción. Es transmitir un poco la necesidad de que hay que actuar ya, ¿vale? No es un bueno y no, están normalmente las arengas que nosotros conocemos, están delante del ejército enemigo. Entonces es no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para tal, hay que actuar. No nos podemos paralizar por el miedo, que es un poco, aquí John nota que se están paralizando todos por el miedo y lo que dice es vamos allá, hay que hacerlo, tenemos que defendernos y de hecho refuerza esa idea cuando le dice a Tolelete, hermano, llama al combate. Que es vale, o sea, aquí he hablado de mis vainas, pero hay que ponerse en marcha, hay que entrar en acción, no nos podemos paralizar, así que toca el cuerno porque el cuerno es ese símbolo de empieza de nuevo la batalla o empieza el combate. Así que, importante, llamada a la acción, hacerlo ya. Y por último, la inspiración, que es un poco lo que enamora de John aquí, lo que hace que luego muchos de ellos lo voten como Lord Comandante, que es básicamente esa motivación a partir de la esperanza y a partir de, por ejemplo, el chascarrillo de el mamut no puede subir por el muro, son todos unos imbéciles, ¿qué nos van a hacer aquí arriba? Nos están tomando por idiotas. La inspiración del muro se defiende, apelar a esa cosa mágica, ¿no? A esa parte popular de el muro por sí mismo se defiende, nosotros solo tenemos que ayudarlo, ¿no? Es un poco esa motivación, esa inspiración de líder, el repetir frases de no pueden pasar, no pueden pasar. Es decir, todo esto, ¿vale? Que voy a repetir un poco cuáles son. La claridad del mensaje, las emociones, la urgencia y la inspiración. Todo esto es un poco lo que podemos utilizar para que nuestras arengas sean memorables. Eso sí,
repasadlas bien. De nuevo, la arenga es algo con lo que el lector se va a quedar muchísimo. Yo creo que aquí Martin hace un muy buen trabajo con esta arenga, hace un muy buen trabajo con el personaje de Jon, porque no solo se queda ahí, y es que hay un bonus, hay un plus, y con esto me callaré, perdón, ya veis que soy muy friki de estas cosas. Hay un plus, que es no vale solo con soltar la arenga. Luego tienes que pasar a la acción y estar a la altura de tus hombres y dar las órdenes adecuadas, que sería esa segunda parte que también vemos en las películas, ¿no? Vimos a Máximo Décimo Meridio con esa arenga y luego vemos cómo se comporta como un líder. Pero todo esto lo hablaremos ya en el análisis de cómo comportarse como un líder. De momento ya os he dejado las claves para escribir una buena arenga. Como vuelve a haber una arenga, como la de Gladiator 2, como yo vea un libro vuestro que habéis escrito en el que vea una arenga de la muerte está aquí, así que nosotros no, y nosotros no estamos aquí porque la muerte no está o no sé qué vaina era, me voy a cabrear, chicos. Volved a este vídeo, volved a Jon 8 y escuchad este texto narrativo, este consejo narrativo, este detalle narrativo para aprender a hacer una buena arenga. ¿Cómo odio Beatriz Gladiator 2? ¿Y cómo se ha notado aquí, no? Cómo lo odio, es increíble. Lo mucho que te gusta la 1 y lo mucho que odias la 2, ¿no? Y lo mucho que odio la 2. Yo creo que Sí, por eso, porque precisamente. ahí ¿sabes? está un poquito Entre otras cosas. la decepción, yo creo. Pero efectivamente, ¿no? Las arengas, cuando están bien hechas, como ha aconsejado ahora Beatriz, son esos momentos emocionales tanto para los personajes como para el lector en el que pues como que parece que se nos hincha el pecho un poco, ¿no? Que somos parte nosotros también de esa batalla, que estamos ahí en la cima del muro lanzando flechas a la oscuridad y tenemos miedo de morir y viene Jon Nieve a decirnos lucha por tu vida y ganaremos esta batalla y tú dices, vale, si lo dice Jon Nieve yo me quedo tranquila, ¿no? Pues es un poco esa sensación que se nos traslada y que si está bien construida, pues nos emociona también, ¿no? Y cuando vemos además, como muy bien decía Bea ahora, acompañar todas esas palabras, pues de de una acción de un buen líder, pues eso ya es como que ya nos hace tener hasta orgullo, ¿no? Del personaje que estamos leyendo, en este caso de Jon Nieve, que es un poquito lo que pasa aquí, y es un sentimiento que van a compartir los hombres que están ahí con él, y por eso comentábamos antes que es una pieza clave para el que va a ser su nombramiento como comandante de la Guardia de la Noche. Pero eso no nos toca hoy todavía quedan varios capítulos de Jon Nieve a lo largo de Tormenta de Espadas, y vamos a empezar por el principio de este capítulo porque antes de la batalla lo que vemos es a Jon Nieve soñar, ¿no? Está en su descanso tras la batalla con los Cenita. Recordemos que hubo ese ataque desde el sur del muro en el que lamentablemente perdimos a Ygritte, en el que además la Guardia de la Noche, el Castillo Negro, recibió un duro golpe a sus defensas desde el sur. Recordemos que aquí mismo se nos recuerda que han tardado un día en reparar incluso la puerta, ¿no? El túnel de la puerta que quedó un poquito destrozado desde la puerta interior del muro. Y digamos que ahora vemos a Jon recuperando un poquito esas fuerzas que no nos creamos que tiene muchas tampoco, pero además de dormir está soñando, ¿no? Y está soñando un sueño bastante, diría yo, desagradable, un sueño que nos retrotrae incluso a ese banquete de Juego de Tronos, ¿no? Ese primer capítulo de Jon en el que le veíamos apartado de su familia, en el que él no podía participar en el banquete del rey Robert en Invernalia, y reafirmando un poquito esa sensación de que él siempre ha sido el outsider de la familia, ¿no? El no eres un Stark, le oye murmurar Jon incluso a las estatuas, ¿no? De las criptas, a todos los antepasados de los Stark. Él llama por su padre, llama por sus hermanos, llama por su tío Benjen incluso. Se nos recuerda aquí una vez más al tío Benjen. Pero las voces le recuerdan que él no es un Stark, que ese no es lugar para él y que tiene que marcharse. Recuerda también en ese sueño a Ygritte, es como un poquito el repaso por todas las ansiedades que acompañan ahora mismo a Jon Nieve, ¿no? Todos esos miedos se entremezclan pues con el miedo en sí de lo que es el entorno de la pesadilla, ¿no?
ese entorno frío y oscuro de las criptas que encajan muy bien con la oscuridad de su propia celda ante la ausencia también, ¿no?, de Fantasma y de Ygritte, con quienes se había acostumbrado a dormir. Entonces tenemos este sueño que nos recuerda una vez más pues digamos el tema de la identidad de Jon Nieve, ¿no?, de su propia percepción de quién es él. Es algo que ya hemos comentado en podcasts anteriores, evidentemente, ¿no?, de el linaje y los antepasados de Jon Nieve son un tema importante, por lo que sea, y por lo tanto al personaje le afecta, ¿no?, tiene que recordarnos de forma recurrente pues este conflicto de identidad que tiene él, a pesar de no saber, digamos, lo que sabemos nosotros, ¿no?, o lo que damos por supuesto nosotros. Él tiene este conflicto por ser un bastardo, ¿no?, de la casa Stark, de no ser un Stark del todo. No tiene este sentido de pertenencia como tal a Invernalia, a pesar de que quiera a su familia. Y eso yo creo que reafirma también un poquito su sentido de pertenencia a la Guardia de la Noche, ¿no? Es como allí nunca fui, digamos, nunca encajé como tal. Aquí tengo que buscar mi sitio, ¿no?, en todo este conflicto en el que está ahora de acabar de desertar, entre comillas, o que lo consideren un desertor, de que están en plena batalla y él ahora mismo va a tener que asumir el mando, ¿no? Él todavía no lo sabe, pero digamos que está todo relacionado, ¿no?, el tema de la identidad de Jon con el hecho de que vaya a convertirse próximamente en comandante de la Guardia de la Noche. Recordemos además que al final de Tormenta de Espadas el rey Stannis le va a proponer ser Jon Stark de Invernalia y él va a rechazar esta propuesta. Entonces hace muy bien Martin aquí en ya introducirnos a esta temática de qué siente Jon Nieve al respecto de ser o no un Stark, qué siente Jon Nieve al respecto no de estar al mando de la Guardia de la Noche, ¿no? Es muy bueno tener este capítulo que tenemos aquí con todo este conflicto de gobernar o no gobernar el muro, etcétera, con todo este conflicto, este recordatorio de soy o no soy un Stark, porque va a ser muy relevante de cara al final cuando el propio rey Stannis le proponga a Jon pues eso, ¿no?, dejar la guardia y asumir el mando de Invernalia un poquito en su nombre, cosa que él pues va a rechazar. Y preparando este podcast siempre leo un par de capítulos más allá para intentar que, por ejemplo, ahora hemos hecho Jon 8, pues que en Jon 9 o Jon 10 no nos repitamos nosotros con los mismos temas, ¿no? Y estaba leyendo, bueno, Jon 9 quizá no es tan relevante en este tema, pero Jon 10 tiene un apartado que, os juro, que casi lloro, yo sola en mi casa, ¿no?, leyéndolo, y que probablemente cuando analicemos Jon 10 me emocionará otra vez, porque Jon, digamos que después de esto van a volver el resto de la guarnición de la Guardia de la Noche, eso ya lo sabemos, no es spoiler, esto es un podcast de relectura, y van a acusarle, digamos que todo este pic que ha tenido de estás al mando, pues va a venirse un poquito abajo, ¿no?, cuando vengan los otros y le recuerden, no, tú eres un desertor, cálmese caballero. Entonces os voy a leer el pequeño fragmento que leeremos pues en unos meses en Jon 10. Y va al hilo de pues esta reflexión de ser o no ser de la casa Stark, ¿no? Y dice Jon, ay Dios mío, los hombres decían que los hijos bastardos nacían de la lujuria y las mentiras, y que su naturaleza era impredecible y traicionera. En otros tiempos, Jon había querido demostrar que se equivocaban, enseñarle a su señor padre que podría ser un hijo tan bueno y fiel como Robb. Lo he estropeado todo. Robb se había convertido en un rey heroico, y si algún recuerdo quedaba de Jon, sería como cambiacapas, como alguien que había roto sus votos, como un asesino. Se alegraba de que Lord Eddard no estuviera vivo para ver su vergüenza. ¡Ya, Es Jon! demoledor. Pobrecito, con lo orgulloso que estaría Ned de él. Es que es lo triste de todo esto, lo orgulloso que estaría Ned de él. Si es que es digno hijo de Ned Stark, aunque no lo es. Es digno hijo suyo, tío. Es más hijo suyo que cualquiera de los otros hijos suyos. Perdón, ya me callo. Que si no lo acabaría. No te calles, porque es que es demoledor esto, ¿no? Y viene muy a cuento, yo creo, de lo que se ve aquí, ¿no? Ese sentido de no pertenecer a la casa Stark, de no considerarse suficiente. Yo creo que al final el fondo personal es ese, ¿no? De nunca ser suficiente, o nunca sentirse suficiente Jon Nieve para ser, digamos, un
orgulloso hijo, ¿no?, de la casa Stark, o de Ned Stark en este caso en particular, y es un sentimiento que se va a trasladar, ¿no?, por todo Tormenta de Espadas, y que viene muy bien por eso que decía, ¿no?, de la propuesta de Stannis. El fragmento sigue, y sigue siendo demoledor, pero bueno, eso ya lo dejaremos para cuando toque analizar Jon 10, pero sin duda aquí pues vemos un poquito esta reafirmación de los sentimientos de Jon, y cómo esto pues le va a llevar más de la mano a pues asumir ese mando que está a punto de asumir de la Guardia de la Noche. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, compis, porque la dicotomía esta de Jon de yo soy un bastardo, yo no soy... O sea, siento que Jon no se siente suficiente, incluso cuando ese final con Aemon diciéndole siempre has sido suficiente, o sea, a ti te escogió Donald Noy ahora mismo, te ha escogido previamente Quarren Mediamano, te ha escogido el mismo George Mormont para que seas su mano derecha y aprendas de cómo va esto. Y que él, en este inicio de capítulo, tenga todos estos pensamientos de no pertenezco, no, las tumbas de la familia Stark me dicen que yo no debo estar aquí, que me marche, los pensamientos que tiene hacia Bran y hacia su lobo. Es que es un capítulo que es como, no sé, como una montaña rusa rara, porque empieza el pic del capítulo está en ese discurso de Jon en el muro, pero es que empieza y acaba como tan devastador, porque es ese pensamiento constante de no eres parte, no eres suficiente, no eres tal, y el final de toda la devastación, esto lo ha hecho un solo gigante, o sea, y lo hablaremos más adelante porque evidentemente vamos a analizar el capítulo entero, pero la forma en la cual está visto todo esto y cómo Jon tiene ese legado, esa identidad, ese no pertenezco aquí, pero por pertenecer a la... O sea, el mismo maestro se lo dice, por pertenecer, por ser tú un Stark, tienes un sitio también aquí en la Guardia de la Noche que va a ser importante, y por eso te han dado ese momento de decirte el muro es tuyo. No sé, es que me gusta mucho cómo abre con esa dicotomía de identidad, ese pensar tantísimo de Jon y el peso que tiene del rechazo que le ha hecho siempre Catelyn, por ejemplo, porque eso evidentemente le tiene que dejar huella a una persona, más cuando ha crecido con ello. Y como incluso en la Guardia, recordemos, él era Lord Nieve y no por algo bueno, sino porque el pavo este que les entrena era como... Me río de ti porque sé que dentro del estamento social sois lo último de lo último, y como decía Berta en este pasaje que ha leído del futuro capítulo de Jon, Poniente ve a los bastardos como balas perdidas, como gente que no se les puede confiar, y no sé, me gusta mucho la manera en la cual está abordado este momento de Jon, de pensar de que todavía está en su celda, que además le sigue doliendo la pierna, porque eso es otra cosa que es recurrente en estos capítulos de Jon. Recordemos que a Jon le toca luchar toda esta guerra con la pierna jodida. Así que creo que le da más puntos al personaje de lo que haces es echarle un par de pelotas fuerte y enfrentarte a lo que te toca. Efectivamente, no vemos a un Jon afectado todavía pues, por todo lo que, por toda esa sensación que tuvo que vivir en su infancia, ¿no? Por vivir un poquito apartado de la idea de ser un Stark completamente, pero eso, como decía al principio, pues parece empujarle más, ¿no? Hacia su cometido o el que va a ser su destino como líder de la Guardia de la Noche. Y es que en este momento del estado del Castillo Negro, en este momento de la batalla como tal, pues hace falta, ¿no? Que se sienta él pues un muy buen líder y un muy buen integrante de la Guardia de la Noche, porque tiene que asumir un poquito ese mando, ¿no?
Ese mando que de momento al principio del capítulo está en manos de Donald Noy, Santi, un Donald Noy que ha hecho un gran trabajo para lo poco que tiene, la verdad, para defender este muro. Totalmente. El pobre herrero del Castillo Negro lo tiene jodido. Tiene muy poca gente. Ya le han mermado también sus fuerzas un poco en el ataque que le hicieron previamente desde el sur. Y aquí se dan cuenta de que eso era solamente pues el aperitivo, ¿no? Ahora viene el plato fuerte. Y ese plato fuerte es muchísimos mamuts gigantes y todas las personas del pueblo libre, porque ahí de hecho se habla muy bien de que no solamente es Mance Rayder y sus salvajes habituales, sino que están todos, los tenitas, los hombres de las cuevas, los caníbales del río, o sea, todo el norte sabe que existe esa amenaza mágica, que es la oportunidad que necesitan pasar del muro, porque si no, no hay un futuro para ellos. Así que se lanzan a este ataque de una manera fuerte, se escuchan caramillos y tambores, y la Guardia de la Noche tiene que defender el muro. Sabemos de que al final lo que tienen que defender es la puerta, porque el muro se defiende a sí mismo. Ya me gusta mucho porque en el capítulo, de hecho, lo hablan precisamente de no pueden intentar incendiarlo porque se va a descongelar y les va a apagar el fuego. No pueden intentar escalarlo porque tienes que ser un tipo de persona muy hábil y además ya hemos visto lo que le pasa incluso a gente muy hábil. Y es un ataque frontal de mandar mamuts, mandar gigantes e intentar acabar con las defensas del muro, abrir esa puerta y atravesar como haga falta. La guardia tiene muy poca cosa si nos ponemos a pensarlo. Ellos llegan en el ascensor a la parte de arriba del muro y ¿qué tienen? Barriles con brea, barriles con aceite, y con estos hacen una especie de bomba molotov casi para poderles tirar encima a los salvajes. Tienen la ventaja de que los arcos de tejo que tienen ellos son un poco mejores y tienen más alcance que los de madera y de cuerno que tienen los salvajes. Sí, pero es de noche, no ven nada. Molly le pregunta incluso a Jon y a Donald Noy de ¿a dónde disparo? Y es una pregunta totalmente válida. Si tú no alcanzas, recordemos que están a 200 metros de altura y hacia abajo es de noche. Entonces estás apuntando a la nada, pero la respuesta de Donald Noy me parece muy correcta. Es, tú dispara y a algo le tendrás que dar, y si no le das a nada, por lo menos les metes el susto de que tienen que estar pendientes de que no les caiga un flechazo. Así que empieza con todo esto. Donald Noy se da cuenta de que tiene que llevar gente a la puerta. Vemos que hay más de una persona que está dispuesta a ir a esa puerta. Él elige a los mejores que él considera. Y llega ese momento maravilloso de Jon Nieve, el muro es tuyo. Jon, además, Martin lo describe como cree que no ha escuchado bien, hasta que el otro dice, que sí, que venga, que quedas tú de encargado. Y sale esta arenga que, como muy bien decía Beatriz en el momento narrativo, lo tiene todo. Es el que tire una flecha antes de tiempo, voy a hacer que vaya y la recoja. Tenemos que estar unidos, tenemos que defender esto, porque recordemos, aquí no solamente somos nosotros, sino prácticamente es el futuro de la humanidad el que está en juego. Porque si esta gente pasa del muro, ya sabemos lo que hacen los salvajes en el sur. El momento arenga, creo que ya hemos hablado suficiente, es una arenga muy buena, es un momento que encumbra a Jon, que le da valor a él y a sus compañeros, que es lo más importante, y cómo se entregan a esa batalla. Empiezan a lanzar flechas, barriles, y de una u otra manera el ataque lo van frenando. Y terminan por frenarlo
ya lo hablará Bea más adelante, porque hay un sacrificio de por medio de toda la gente que baja a la puerta, pero sin la ayuda de los que estaban arriba, hubiera sido... O sea, si no hubiera habido forma de que desde arriba lanzaran cosas, alguna oportunidad hubieran tenido los salvajes. O sea, si hubieran tenido ellos que ponerse todos en el túnel de abajo y no hubieran tenido barriles y demás para lanzar desde arriba y cortarles el paso, no digo yo que hubiera sido una victoria segura, pero al final o acumulas un montón de cadáveres de gigantes en el túnel y ellos mismos tapan el boquete, o ya vemos más adelante lo que un solo gigante puede hacer. Así que yo creo que lo hubieran tenido muy muy difícil en caso de que no hubieran podido defenderse de esa manera, y creo sobre todo que la voz del narrador en este capítulo es muy importante. La forma en la cual van narrando las acciones de cada quien, de que este quita el tope para que se deslicen los barriles, que el otro pone el trapo para que se puedan incendiar, que cae, que el muro empieza también a defenderse, empieza a soltar cascotes de hielo y de esa manera evita que el paso de los salvajes sea fácil. Martin, chapó, Martin, creo que hemos visto a través de estos 5 años, porque recordemos, la canción continúa en menos de 2 semanas, cumple 5 años, y desde aquí muchísimas gracias por acompañarnos durante estos 5 años, y esperemos estar con vosotros muchos años más. Pero la forma de Martin de narrar batallas, bien sea desde la perspectiva de uno de los incluidos en las batallas, o desde la perspectiva del narrador, o incluso desde la perspectiva de alguien que la está escuchando, como fue la vez de la batalla en la que escucha a Caitlyn todo lo que está pasando, se le da muy bien. Y eso es parte del por qué tiene tantos fans y por qué estamos aquí nosotros 5 años después, siguiendo este ejercicio de relectura de semana a semana, hablar de sus capítulos y de darle, pues eso, las loas que se merece este autor. Pues sí, la verdad, muy, muy chulo lo que has dicho, Santi. Primero de todo, lo mismo, muchas gracias por estos 5 años, lo celebramos prontito. Cuestión, yo leyendo este capítulo me he acordado de una época en la que yo viví durante un tiempo en el campo, y o sea, era una casita, ¿no?, que tenía un balcón, y cuando mirabas hacia adelante, o sea, tu vista del balcón, ¿vale?, era un campo, y al fondo estaba el pueblo. Por las noches, ese campo no había ninguna luz, ninguna. Todo era caminos y el campo. Y era la oscuridad más negra que yo he visto en mi vida, ¿vale? Entonces, por las noches era muy impactante, porque ya no es fácil, ¿no?, poder mirar por la ventana y ver a oscuridad absoluta. Y era muy impactante. Entonces, cuando yo leía el capítulo, me he acordado mucho de esos momentos que yo salía al balcón y veía la oscuridad. Y es cierto que cuando estaba Martin describiendo el tema de cómo tiran las flechas sin saber lo que hay, es realmente angustiante, porque aunque tú sabes que estás muy lejos, Martin hace mucho hincapié en el hecho de que no sabe cuánta gente hay ahí. Por eso impacta todavía más por la mañana cuando ves ese ejército, que Jon ya había visto, pero lo había visto como en una columna porque estaban avanzando o estaban más desperdigados, a cuando lo ves todo junto. Entonces, esa imagen tiene que ser espectacular cuando llevas toda la noche lanzando flechas a la oscuridad. Durante la lectura lo decía, ¿no? Hay un símil muy chulo que hace Martin, que es el de que tiran las piedras como si estuvieran tirando, se hubiera metido avellanas en la boca, en plan, no sabe nada, no sabe cuántos hay, no sabe si está matando a gente, si hay 3 que han ido de avanzadería y no hay más, hasta que no tiran la brea y ven que hay varios mamuts, entonces es como luchar a ciegas, ¿no? Es un poco también, y aquí entiendo a Mance Rayder cuando Jon dice lo de, es una pelea entre ciegos, ¿no? El Mance Rayder es no sé cuánta gente hay detrás del muro, no sé con cuánta gente me voy a encontrar detrás del muro, pero tú tampoco vas a saber cuánta gente viene conmigo.
¿no? Además, los salvajes están más acostumbrados a moverse en la oscuridad, porque viven allí, ¿no? Viven en el norte, viven en la oscuridad por las noches, ¿no? Entonces tienen esa ventaja que les da la poca luz, mientras que la gente de la Guardia de la Noche tiene pues el propio muro, ¿no? Y el hecho de no saber cuánta gente hay detrás de ese muro y cuántos son realmente hombres de la Guardia de la Noche, más allá de sus espantapájaros maravillosos, ¿no? Sea como sea, yo quiero aquí, sé que quizá luego lo mencionamos, pero me gustaría hablar un poco de Donal Noye. O sea, yo creo que Donal Noye es un... A Martin le gusta mucho lo de poner mentores a nuestros personajes favoritos, buenos y malos. Recordemos que Cersei no deja de ser un poco una mentora de Sansa. Pero yo creo que Donal Noye es un mentor muy importante para Jon Nieve. Muy importante, porque Donal Noye es un señor del pueblo llano que es herrero, que ni siquiera ha sido entrenado para... O sea, ha sido entrenado para pelear, como todos los hombres de la Guardia de la Noche, porque para eso están. Pero sí que es verdad que pues lo han, ¿no? Desde siempre se ha dedicado a arreglar espadas y escudos y a arreglar cosas, ¿no? Poco más, forma parte de los constructores, ¿no? Entonces, Donal Noye es ese personaje típico, que yo creo que es un poco un arquetipo de personaje, y no lo digo como algo negativo, que siempre ha llevado un héroe en su interior, ¿no? Pero nunca ha tenido la oportunidad de sacarlo, o simplemente no ha querido. En este momento en el que se ve empujado a ello, porque recordemos que, y se dice al final del capítulo, ¿no? Ya lo he comentado durante la pregunta, ¿no? Este buen hombre, el caballero, que no me acuerdo de su nombre, White o algo así, se supone que es el responsable porque es caballero, pero Donal Noye se hace cargo porque, bueno, pues por el hombre pues no puede, no le da la cabeza ahora mismo. Coge ese papel con toda la naturalidad y con toda la humildad que le vendrá muy bien a Jon, ¿sabes? Porque recordemos que Jon, lo he dicho antes, Jon también tiene defectos y Jon a veces no es humilde, ¿vale? Y Donal Noye es ese mentor humilde, trabajador, es esa típica persona que todos conocemos, que es currante, que sabemos que es bueno en su curro, pero que no necesita irlo diciendo ni tal, ¿no? Lo demuestra con su trabajo, ¿no? Entonces, es un líder, porque para mí es un líder Donal Noye, y lo demuestra aquí, y lo ha demostrado previamente. Para mí es un gran líder, de hecho, y un gran estratega Donal Noye, pero con esa humildad de no será reconocido a pesar de que se ha cargado al rey de los gigantes, ¿vale? Que ya lo hablaremos de eso. Pero Donal Noye es ese líder, ese mentor que le vendrá de puta madre a Jon cuando llegue el momento, porque Jon está a punto de ver un cambio en su vida, que es el de liderar a todo un grupo de personas, ¿no? Que además no están pasando por un buen momento. Y me diréis, Bea, pero si ya sabemos cómo acaba Jon Nieve por sus decisiones. Sí, lo sé, pero esas decisiones, quiero decir, tienen que ver precisamente no con la altivez o la poca humildad, ¿no? Sino con intentar hacer las cosas y no saber comunicar bien lo que está haciendo. Pero bueno, sea como sea, Donal Noye, gran estratega, gran guerrero, ese señor que pasaba por ahí y de repente se sube a la espalda una Guardia de la Noche mermada, una Guardia de la Noche donde solo quedan los constructores y los mayordomos, una Guardia de la Noche sin líder, claro, porque no Lord Comandante adiosito, una Guardia de la Noche que la va a atacar el mayor ejército de salvajes que le ha atacado en su vida, una Guardia de la Noche ignorada por el resto de Poniente, una Guardia de la Noche que además tiene que lidiar con todo lo que está pasando con los otros. Es quizá el peor momento de la Guardia de la Noche. Y un señor llamado Donal Noye, que ha sido herrero toda su vida, dice, por mis cojones, con perdón de la expresión, que en mi guardia no van a pasar esta gente. Y lo consigue. En su guardia no pasan. Por desgracia lo perdemos en este capítulo, pero no quería yo irme sin alabar a Donal Noye como se merece. Porque Donal Noye ha conseguido lo que ningún otro Lord Comandante de la Guardia de la Noche ha conseguido. Evidentemente con la ayuda de Jon, en este capítulo, todo lo que tú quieras. Pero al final la organización, las ideas que tiene, cómo lo ejecuta. El otro capítulo en el que Donal Noye tiene más presencia, el que ocurre con los cenitas y demás, es maravilloso. O sea, y encima es eso, desde la humildad de a mí no me llames mi señor, ¿de qué cojones me estás hablando?
yo no soy mi señor, yo soy herrero. Es que me chifla. O sea, me da muchísima pena haber perdido este personaje, porque de nuevo es un arquetipo de personaje que me gusta mucho, que es el de señor que pasaba por ahí, tienes un héroe en tu interior, lo sacas y encima no te vanaglorias de ello. Yo pido desde vuestros casos un aplauso para Donald Noy y una pena haberlo perdido en este capítulo, la verdad. Más debería haber dudado. ¿Ha sido esto acaso una arenga en favor de Donald Noy? Porque ha funcionado, efectivamente. No. Es que lo amo, lo amo. Completamente. O sea, se te escucha hablar con esa pasión por el personaje que he dicho, sí le quiero, es verdad. Sí, lo queremos. Da pena. Es maravilloso. No, pero aparte es una de las cualidades del héroe, ¿no? El no vanagloriarse de ello, ¿no? El yo hago mi trabajo y me voy, ¿no? Y desaparezco del, ¿no? Del cariño del público, etcétera. Y Donald Noy lo cumple a la perfección, ¿no? Es que encima dice, no, a mí no me llaméis señor, a mí no me llaméis nada. A pesar de que pues ha tirado del carro, como me ha expresado Beatriz, ha tirado del carro de esta batalla y de la anterior, pues como ha podido y con lo poco que tenía, ¿no? Ya lo comentábamos en el capítulo anterior, ¿no? Con la batalla de los cenitas, que ya veíamos cómo estaba de mermada la Guardia de la Noche. Aquí encima está mermada y encima recuperándose del ataque anterior. La ventaja que tienen es, por supuesto, el muro, ¿no? Como también decía Santi. Pues que aquí estamos en una segunda batalla seguimos luchando con espantapájaros a nuestro lado y con cada vez menos recursos, pero la suerte es que esta gente, estos atacantes, están al otro lado del muro, ¿no? Y eso nos da nuestra desventaja, que es la visión hiperreducida y encima en la oscuridad, ¿no? Pero nos da la máxima ventaja de, pues como dice Jon en su arenga, estar aquí arriba y estar ellos ahí abajo. No pueden hacer nada, ¿no? Mientras aguante la puerta y mientras nosotros estemos aquí, digamos, echando hacia atrás, ¿no? O reteniendo al grosso del ejército de más, no pueden hacernos nada. Esa es la gran ventaja que tiene la Guardia de la Noche, la única probablemente, más allá de la disciplina y la organización de la que carecen también los salvajes. Aún así, como bien se expresa en el capítulo, ellos tienen los números. Es una barbaridad de gente con mamuts, con gigantes, que ya hemos visto lo que podía hacer un solo gigante, ¿no? Es decir, si la resistencia del muro hubiese fallado por lo que fuese, como decía Santi, ¿no? Pues si no hubiese habido barriles suficientes para quemar, si no hubiese habido flechas suficientes, si la gente de alguna forma pues no hubiese podido defender como defiende aquí Jon con los suyos desde arriba, muy probablemente los ataques hacia la puerta hubiesen sido pues eso, ¿no? Incansables, en plan uno tras otro, porque los números Mance Rayder los tiene y finalmente muy probablemente la puerta habría caído, ¿no? Alguna oportunidad de victoria había. Sí que es verdad que veremos también más en Jon 10, ¿no? Cuando Jon se reúna con Mance Rayder, que Mance Rayder tiene sus reservas a la hora de romper el muro como tal, ¿no? No tirarlo abajo, que también lo amenaza, ¿no? Con ese farol o no farol del cuarto de Joramun, pero en sí el tema de tirar la puerta abajo, etcétera, por lo que viene detrás de Mance Rayder, algo de lo que Jon se acuerda aquí también, ¿no? De que quizá los salvajes no sean lo peor que nos puede pasar ahora mismo, sino que tenemos todo ese ejército de otros y de espectros detrás de él. Entonces, como capítulo de batalla yo creo que es maravilloso este capítulo. La guerra no ha terminado, es decir, esto ha sido solo la segunda batalla o las dos siguientes batallas de esta guerra del muro, por así decirlo, ¿no? La primera fue el ataque de los cenitas. Esto podría ser una o incluso, sí, vamos a decir que es una sola batalla del muro. Y eso no quiere decir que la guerra haya terminado. La batalla sí, como celebran al final, ¿no? El propio Pip le dice a Jon, oye, esto ya está, ¿no? ¿O qué? En plan, hemos defendido la puerta y ya. Y es como, bueno, sigue estando al otro lado del muro Mance Rayder y sigue teniendo muchísima gente tras él, ¿no? No será hasta la llegada de Stannis que demos por finalizada este conflicto.
Mientras tanto, vemos aquí a Jon Nieve, un cansadísimo Jon Nieve, ¿no? Cuando por fin tiene la oportunidad de relajarse un poco y ve que los salvajes se han replegado hacia el bosque. Y Jon Nieve, en ese momento ya de calma, puede bajar del muro y ver el estado en el que ha quedado la puerta, donde descubrimos pues la masacre que ha sucedido ahí abajo. Llega el sol una vez, pues Jon de alguna forma ya da, como decía Berta, ¿no? Pip pregunta, bueno, esto se ha acabado ya, ¿no? Ya nos podemos retirar. Jon dice, espérate, que hay que bajar, hay que ver la puerta. Y es que al final, desde el inicio, se nos dice que la puerta es el punto débil, y aún así está muy bien reforzada, porque recordemos, es un camino muy estrecho, tienen que pasar de a uno, con los caballos por las riendas, hay 3 puertas, es decir, no es fácil, pero es mucho más factible que el muro de hielo, obviamente, ¿no? Entonces vamos a ver qué ha pasado con Donal Noy, porque no ha vuelto Donal Noy, ¿no? Y no ha vuelto pues por una sencilla razón, por el hecho de que pues ha palmado, ha muerto, desgraciadamente, ha muerto y además de una forma bastante, o sea, se podría pintar un cuadro por cómo lo explica Martin, ¿no? Vemos a Mag, a este rey de los gigantes, soy el último de los gigantes, que ha reventado la puerta, que se ha encontrado con una puerta con barrotes de hierro, lo han intentado parar, le han tirado 12 flechas a uno a cabeza sucia, calva sucia, le ha arrancado la cabeza y por desgracia pues ya te digo, podría quedar una escultura epiquísima porque vemos a Donal Noy, ¿no? Que el gigante le ha aplastado la columna vertebral, es decir, lo tiene como muy cogido, ¿no? Digamos. Mientras que Donal Noy le ha clavado la espada hasta la empuñadura en la garganta. O sea, es la típica escena, ¿no? Que podrías plasmar en un cuadro, en una estatua y quedaría como muy épica, muy sangrienta también, pero la escena yo me la imagino en mi cabeza muy épica. Entonces, bueno, pues de esta forma fenece nuestro querido Donal Noy como un héroe, el héroe que siempre fue, y todos sus acompañantes, ¿no? Han muerto todos junto con también pues el propio Mag. Antes decía Donal Noy, liderazo, ¿no? Claro, nos volvemos a quedar con la guardia descabezada y como decía Berta, la guerra no ha terminado. Ha terminado una batalla, pero no la guerra. Jon habla con el maestro Aemon, oye, hay que arreglar cositas, hablemos con el caballero demente. Aemon le dice, está demente. Jon dice, pues también es verdad, tienes toda la razón. Y Jon a la desesperada es un, bueno, pues te seguimos a ti, maestra Aemon. O sea, imaginaos cómo está la guardia, que realmente tendría que hacerlo el propio maestre, ¿no? Jon considera que el líder debería ser el propio maestre. Pero Donal Noy dijo en su momento, Jon Nieve, el muro está en tus manos. Y aunque Jon luego se lo dice a Gren, creo que es una forma bastante... O sea, no sé hasta qué punto esto sería literal, llegado el caso. No sé si es más para que se ocupe de la defensa del muro durante la batalla por si él muere, o si es más un si me muero, el siguiente en la cadena de mando eres tú. No lo sé, porque recordemos que ahora mismo no hay un Lord Comandante, están esperando. Entonces, el maestro Aemon le dice, amigo, date cuenta. Quiero decir, te toca. Es decir, el muro está en tus manos. No para siempre, no vas a ser la guardia de la noche. ¿A quién se le ocurriría eso? Solo durante un tiempo, ¿no? El tiempo en el que esto dure. Hasta que vuelva la guarnición, te toca ser a ti pues el jefe de toda esta vaina, ¿no? Entonces, Jon rechaza eso. No vemos la respuesta de Jon cuando Aemon reafirma eso. La veremos, pero en este capítulo no la vemos, pero Jon niega categóricamente el convertirse él en el líder de todo esto. Antes Berta ha hablado muy bien sobre el personaje de Jon y sobre sus miedos, su falta de confianza, todo lo que ha vivido y cómo eso le ha moldeado como persona. Y sin duda esto es una responsabilidad. Recordemos que Jon se va a la guardia de la noche de alguna forma para, en primer lugar, para que no de ninguna manera parezca que supone un problema para su hermano Robb como heredero. Y segundo, porque no digo que sea una huida hacia adelante, pero un poco es una huida hacia adelante, ¿no? Es un sentirse útil en otro lado y es un no pertenecer a un lugar en donde no se siente que pertenece, ¿no? Que es un poco
circular este capítulo, porque al final empieza con esa sensación y termina un poco de la misma manera, aunque no vemos la reflexión que hay detrás de lo que le pide el Maestraemon. Pero sí es cierto que John Nieve rechaza esa petición, ¿no? Y aquí Berta ha dicho algo en el guión que me parece muy acertado, y es el tema de que el camino del héroe, que es un poco el camino que lleva este personaje y otros muchos dentro de esta saga, hay un momento de rechazo. Hay un momento de rechazo a la llamada. Es decir, el camino del héroe es una estructura narrativa en la cual se basan muchísimos libros, películas, videojuegos y demás, en el que hay un momento en el que el héroe siente la llamada a la aventura, que es básicamente un Bilbo, vete con este grupo de enanos a hacer cosas, ¿no? O John Nieve, ocúpate del muro tú, ¿no? Y generalmente siempre hay un primer rechazo a esa llamada. Por ejemplo, Bilbo Bolsón lo tiene, es un señor, suélteme el brazo y váyase de mi casa con estos señores que me han jodido la despensa. Y en el caso de John Nieve es pero ¿cómo voy a ser yo líder de nada?, ¿no? Y lo veremos reforzado, como decía Berta antes, en los capítulos más adelante. Sea como sea, hay ese primer rechazo de la llamada, luego veremos que aceptará, también en el viaje del héroe, el héroe acaba aceptando esa llamada. Entonces, sin duda, podemos ver un poco más allá de la estructura del camino del héroe, podemos ver un poco dentro de la personalidad de John Nieve lo que está esa huida de yo no quiero responsabilidades, yo sé que todo lo que toco lo estropeo desde mi nacimiento y es muy triste, pero al final John ha sido el foco de conflicto de su familia, por el resto perfecta. O sea, los Stark son perfectos, todos ellos. Su familia, su cabeza de familia, sus hijos, la relación entre ellos. Bueno, vale, sí, Sansa y Arya no se llevan demasiado bien, pero bueno, recillas de hermanas, ¿no? Pero todo ha sido perfecto. Si ha habido un foco de conflicto en esa familia, ha sido John Nieve. Él desde el inicio ha sentido que era un problema, que estorbaba. Por eso se va a la otra punta del mundo a quedarse ahí congelándose los huevos, con perdón, y a ver si se muere, para no suponer un conflicto para nadie. Y ahora lo que le están pidiendo es volver a formar parte de este grupo. Le costó, se autoboicoteó a sí mismo en el momento en el que le tocaba formar parte de la hermandad de la Guardia de la Noche, por fin siente que es un hermano de la Guardia de la Noche, pero ahora que siente que le van a dar más responsabilidad, quizá eso se pueda romper o eso se pueda estropear por su culpa, porque es un poco la sensación que ha tenido desde que nació, o la sensación que le han transmitido desde que nació. El hecho de que es un foco de conflicto y un foco de problemas en algo que además en el caso del muro ya está bastante jodido, ¿no? Entonces se acerca un poco más a Donald Noy en el sentido de mira, yo sí tengo que dar órdenes y tal, pero luego yo no quiero tener esa responsabilidad, no quiero estropear algo así, que además es tan importante porque resulta que es la puerta al abismo, ¿no? Entonces no. Por suerte veremos pues como John, gracias también a la gente que le acompaña, a la gente que cree en él, que confía en él, y que hemos visto que ha creído él y ha confiado en él durante todo este tiempo. Aquí se hace esa lista, ¿no? Quaritch Mediamano, Donald Noy, el propio Lord Comandante Mormont, incluso el Maestraemon, ¿no? Todas estas, Sam, por supuesto, todas estas personas que confían en él, que creen que él tiene un líder en su interior que no quiere sacar por esa desconfianza que tiene o por rechazar todo lo que suponga una responsabilidad de cagarla. Entonces iremos viendo esa evolución de personaje, pero aún así se resistirá, como en el caso de Stannis que decíamos antes, cuando llegue el momento. Sea como sea, por eso John me parece un personaje tan interesante. Todos los personajes de Martin tienen sus cosas, he hablado de la mayoría de ellos. En el caso de John Nieve es un poco esa sensación inherente a su persona de creer que él va a ser el problema, él va a ser el conflicto y no darse cuenta de que a nivel cósmico y a nivel saga es la putita solución, pero eso él no lo sabe. Entonces esa contradicción de verse siempre como un problema cuando, y eso es lo que creo yo, puede que al final sea Daenerys, lo dudo, de que es la solución, no en el sentido de que vaya a ser él el único que va a vencer a los caminantes blancos, porque ahí sí que creo que Dany va a tener un papel importante, pero bueno, que al final es el príncipe que fue prometido, o eso es lo que yo creo. Entonces, y Azor Ahai. Entonces, es la solución de este conflicto que escala a niveles cósmicos, que escala a niveles mágicos, cuando desde que es un bebito, pues siempre se ha sentido con más o menos justificación. Yo ahí no digo que
que, quiero decir, no creo que Ned le haya transmitido eso ni mucho menos, pero bueno, sabemos, ¿no?, cómo se ha criado Jon y demás. Siempre se ha percibido como un problema, como esa oveja negra, ¿no?, ese punto en un lienzo inmaculado. Entonces, a tope con Jon. Vamos a seguir viendo esa evolución si alguna vez se levanta de esa nieve, que ya veremos. Debería levantarse de esa nieve. Y como dices, pues seguir caminando ese camino del héroe que parece llevar y el que estoy de acuerdo que pasará por convertirse en esa figura, ¿no?, prometida, épica y cósmica, ¿no?, a nivel cósmico, como has dicho tú, pero siempre con esta... Creo que siempre vamos a seguir viendo a Jon con esta parte más terrenal, ¿no?, que nos recordaría a este Donald Noy, ¿no? Vale, sí, puedo ser el líder, ¿no?, en esta guerra del amanecer y salvar a la humanidad, pero en su fuero interno sabemos que va a seguir siendo Jon Nieve con sus temas, ¿no?, con sus conflictos internos, y creo que eso es también lo interesante, ¿no?, cuando el héroe no se tiene en tan alta estima, ¿no?, y seguir viendo ese conflicto personal en su fuero interno, en su punto de vista, mientras que al mismo tiempo está cumpliendo el objetivo al que bueno, presuponemos que está destinado, ¿no? ¿Cómo hace aquí? Es un poquito a mucha menor escala lo que estamos viendo aquí, ¿no? Como bien has dicho, intenta rechazar la llamada de esta responsabilidad que le otorgan tanto Donald Noy como el propio Aemon, que le dice, vale, sí, ya volverá la guarnición, ya volverán otros hombres, ya se votará, ¿no?, a las elecciones del Lord Comandante, pero es que mientras tanto, te lo ha dicho Donald Noy, te lo repito yo, maestra Aemon, ahora, el muro está en tus manos. No queda otra persona que pueda hacerlo, ¿no? Entonces, por mucho que él intente rechazarlo, por mucho que él no se vea capaz o no se sienta preparado, todos esos conflictos que tenga, lo va a hacer y va a asumir ese liderazgo, ¿no? Ya en el siguiente capítulo de Jon veremos, con el regreso de esa guarnición de la que habla el maestro Aemon, pues cómo continúa, ¿no?, toda esta historia. Ahora, si os parece, compañeros, pasamos a la sección de presagio teoría, donde Santi queríamos pues enfocarnos un poquito en el otro bando, ¿no?, que parece que aquí pues se nos ha deshumanizado un poquito, nosotros ya los conocemos, nosotros los tenemos humanizados. Aquí, pues para esta batalla la Guardia de la Noche necesita verlos como el enemigo, pero al otro lado nosotros sabemos que hay personas de todo tipo e incluso otras razas, como estos gigantes, que han dado la vida por la causa de Mance Rayder. La verdad es que es una pena, ¿no? Porque no es que sea un bando queriéndole hacer daño al otro, sino mucho, uno, desconocimiento de un lado y del otro, y dos, que esta gente está intentando huir, por lo menos la gente que está con Mance Rayder. Ya los demás, en plan, los caníbales, la gente de las cuevas y todo esto, bueno, creo que no se podrían adaptar tan fácil a la sociedad. De hecho, vemos que hay parte de los salvajes que más adelante, pues con Tormund pasarán el muro y intentarán adaptarse a las normas ponientes. Incluso, recordemos, forman casas nuevas y demás. Pero en este caso tenemos ese ejemplo de los gigantes. Recordemos Mag, que Jon recuerda que le decía que era el último de los gigantes y le encuentra muerto en el túnel. Y así como Mag, hay hay decenas de gigantes en esta batalla, al igual que mamuts, que es otra especie que al sur del muro no hay. Vemos que pues mueren, empiezan a morir, porque al final en las batallas y en las guerras pues siempre habrán caídas y gente que pague el precio último por las diferentes causas, ¿no? Sabemos de que al final de Danza de Dragones tenemos a otro gigante, que es Wun Wun, el cual podría o no estar muerto después del último capítulo de Jon de Danza. Pero aquí lo que vamos a preguntarnos el día de hoy es sobre la sobrevivencia de esta especie, de esta raza, como son los gigantes. Yo creo que no van
a seguir con vida después de la guerra contra el amanecer. Sobre todo porque creo que en varias historias de fantasía se ha visto que llega un punto en el cual la magia deja de... pues, la misma Tierra Media, recordemos que termina la edad donde están los elfos y empieza la edad de los hombres, con la coronación del rey Aragorn y con la muerte de... con el derrotar a Sauron. Y creo que aquí va a pasar algo parecido. De hecho, incluso yo sé que hay gente que ha teorizado al respecto. No sabemos si al final de esta historia incluso hayan dragones. Además, recordemos, no sería la primera vez que acaban con los dragones de esta saga. Recordemos que hay un punto en la dinastía Targaryen donde dejan de haber. Hay uno que incluso se llama el último dragón. Y aquí vuelve a haber esto. Entonces, a mí no me gustaría, porque sabéis que a mí la parte mágica de la saga es una parte que me atrae muchísimo. Pero creo que sí, en cuanto a los gigantes e incluso los mamuts, puede que también sean razas que terminen desapareciendo, porque no, digámoslo de manera medio rara, dentro de lo que es Poniente sería raro que que la misma gente de Poniente les encontrara cabida. Que no digo yo que al final pudieran razonar con ellos y demás, sería lo suyo, ¿no? Que les dieran oportunidad de, mira, toma este pedazo de tierra o ven a convivir con nosotros, pero habría muchas cosas. Recordemos, los gigantes de hecho no hablan la lengua común, hablan esta lengua antigua que solamente algunos de los salvajes hablan. Y tristemente creo que estamos por ver la extinción de parte de la magia de Poniente al final de esta saga. Incluso si se derrota a los otros y vuelven incluso las estaciones a ser de una duración normal, porque recordemos que también parte de esto es como si Poniente estuviera como en un hechizo raro, ¿no? Porque las estaciones duran más, pero hubo una época en la cual nos cuentan los maestres que esto no era así. Entonces, de cara a ello, no me gustaría, pero creo que sí que vamos a ver en algún punto cómo la magia decae y volvemos de nuevo a esa época, a esa nueva era, esa nueva edad donde los hombres sean los que determinen el futuro de Poniente. Ya lo que pase en esos y demás, sabemos de que allí mucho Ashai de la sombra, mucho... Eso es otro mundo con magia diferente, pero creo que de cara a Poniente sí que veremos probablemente, al menos a los gigantes. No sé yo si después de la guerra vayan a seguir adelante como raza en esta saga. Pues sí, y me parece que Santi es muy optimista. Yo creo honestamente que la magia va a desaparecer por completo al final de esta saga. O sea, yo siempre he tenido la teoría de que Canción de Hielo y Fuego es el fin de una era para su mundo, que se viene Renacimiento, ¿vale? Porque al final todo esto está con ese tinte un poco medieval. Se viene Renacimiento y con él termina el misterio, ¿no? Termina la magia, termina, ¿no? Pues todo eso, ya sea con la caída del muro, con la muerte de los otros, con la muerte de los dragones, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, pues con la muerte de estas razas mágicas. O más que la muerte, quizá Martin decida hacerlo un poco más poético y haga la de la desaparición en el frío norte, ¿no? Bueno, mira, nosotros nos volvemos por donde hemos venido y no volveréis a saber de nosotros, porque al final nuestro hogar es el norte, que eso es algo que yo siempre he hecho un poco esa apelación a los salvajes. Yo creo que cuando estaba resumiendo este capítulo lo comenté no sé si lo comenté a Berta o por el grupo, no me acuerdo. A mí los salvajes me dan mucha pena. O sea, creo que básicamente es una inmigración en masa por necesidad absoluta. O sea, al final
los salvajes no siguen en masa a Mance Rayder porque Mance Rayder sea el más carismático, o porque Mance Rayder sea el más listo, o porque sea el más valiente. Siguen a Mance Rayder porque están en una situación de absoluta y total necesidad, y Mance Rayder ha sido capaz de hacerles ver que es ahora o nunca. Que es un tema de o nos vamos ya o nos vamos a morir todos, pero no morirnos de me muero yo y mi hermano, es que nos extinguimos. Entonces, eso es lo que hace que toda la gente siga a Mance Rayder hasta el fin del mundo. Entonces, ese ejército que tanto miedo da a Jon y a los hombres de la Guardia de la Noche, y con razón, quiero decir, es bastante espectacular, al final no deja de ser un grupo de gente desesperada, con mayor o menor interés, sí, habrá los caníbales, lo que tú quieres, pero al final es un grupo de gente desesperada que están en una ratonera. Y son animales acorralados, animales en el mejor de los sentidos, entendedme, es una metáfora, ¿eh? Están acorralados, y un animal cuando está acorralado solo tiene una salida, que es hacia adelante, y harán lo que haga falta para salir de ahí. Y si tienen que morir cientos de ellos, miles de ellos, para que algunos sobrevivan, lo harán. Y eso es algo, es una motivación que aunque la Guardia de la Noche puede tener, no es la misma. Es decir, claro, el Guardia de la Noche lucha por su supervivencia, por su estilo de vida y porque los salvajes, ¿no? Pues no conviertan o no acaben en Poniente y cambiando su estilo de vida. Pero es que los de la Guardia de la Noche tienen un muro para protegerse de los otros. Que no saben si podrán saltar, que no saben nada. Y mucho menos Poniente sabe nada de los otros, obviamente, ¿vale? Y no será porque no se lo he intentado decir, pero bueno, es igual. Sea como sea, los salvajes están en una situación muy distinta. Por lo tanto, es un ejército que no tiene nada que perder. Y con esto, por supuesto, también hago alusión a los gigantes. ¿Vosotros creéis que los gigantes como raza, su sueño es irse a Poniente, a vivir con lores? Ya te digo yo a ti que no. Pero es que es eso o extinguirse. Es eso o extinguirse. Por eso el propio rey de los gigantes es el que intenta derribar el muro a riesgo de morir, porque hay que hacer algo para sobrevivir, hay que hacer algo para no extinguirse, ¿no? Por desgracia yo no auguro un gran futuro a estas razas. A estas razas me refiero sobre todo a las mágicas, porque es que está la cosa jodida, no vamos a mentir, está la cosa muy jodida y yo creo que un poco la muerte de Mag es una representación fiel de lo que puede acabar pasando con su raza, ¿no? Es una pena, pero es así. Así que nada, veremos cómo avanza el asunto. Pero sí quería destacar eso, ¿no? Un poco cómo juega Martin con el hecho de sí, nos cae genial Jon. Jon ha estado con los salvajes y aún así se ha reafirmado como hermano de la Guardia de la Noche y como parte de Poniente. Pero nosotros podemos ver perfectamente que ese ejército está desesperado y que lo que quiere es salir de ahí, porque eso es literalmente una ratonera. Ellos se enfrentan todos los días con los otros. Todos estos episodios fantasmagóricos y terribles que estamos viendo cuando Jon ha tenido que ver a los otros o cuando Sam se ha tenido que enfrentar a los otros y demás, los salvajes los viven todos los días de su vida, constantemente. Es lógico que hagan lo que tengan que hacer para salir de ahí. Y lo harán lo que tengan que hacer para salir de ahí. Es una pena, pero así es. Así es. No puedo no empatizar con los salvajes, la verdad. No puedo no hacerlo, porque es que es lo que hay. Efectivamente, ¿no? Es ese. Al final es una migración de masas lo que está sucediendo aquí por una amenaza exterior, en este caso la de los otros. La pena es que se encuentran pues con este muro de 200 metros de alto que les impide ponerse a salvo, y a esta Guardia de la Noche que les impide también el acceso hasta, o así será, hasta Danza de Dragones, ¿no? El caso es que yo creo que al final es un juego de puntos de vista aquí en esta saga todo el rato, ¿no? Yo creo que es imposible no empatizar con los salvajes una vez conectas con ellos, ¿no? A través de los ojos de Jon, incluso antes podríamos haber empatizado ya. Y una vez lo haces, es muy, muy complicado el conflicto que te genera ver ahí como entender los procesos sociales que ha llevado a la Guardia y al resto de Poniente a rechazar a estas personas, y al mismo tiempo saber que esta gente son pues
refugiados de literalmente la muerte, ¿no? Que solo intentan poner a sus seres queridos a salvo, como haríamos todos, o como harían incluso las personas que están al sur del muro en este caso, ¿no? Así que al final esto es un conflicto social como los que pasan también en el mundo real, tristemente. Al respecto de los gigantes, el tema de la extinción o no extinción, a pesar de que os he escuchado vuestros argumentos y tenéis mucha razón. Jolín, quiero pensar que sí, aunque se haga de la forma de se van al frío norte y no los volvemos a ver, que haya alguna especie de supervivencia. Siempre me ha generado mucha curiosidad tras el final de la serie el preguntarme si ese final será parecido para Jon, en el sentido de él se marcha, y si eso tendrá que, ¿no? Si ahí quizá podremos ver ese apartado de quiénes se van, ¿no? Quiénes están al norte del muro, de lo que queda del muro, cuando acabe toda esta historia, y quizá ahí podamos ver todavía algún remanente de los gigantes. En esta batalla han muerto muchos de los que había, que eran pocos ya. Otros han huido, que esta es quizá la esperanza que nos pueda quedar, ¿no? Para el futuro de esta raza, pero también tenemos que tener en cuenta que todavía nos queda por vivir la gran batalla, la batalla por el amanecer, la guerra de los otros, etc. Entonces, quizás sea una esperanza banal, ¿no? La que estoy poniendo yo aquí encima de la mesa. Tengo que pensar que 1 o 2, ¿no? Aparezcan ahí al finalísimo de Jon Nieve cabalgando hacia el amanecer, ¿no? Que lo acompañen quizás a ese norte del muro, si es que ese es su final en los libros también, ¿no? No por la idea de que no quiero que se extinga la magia como tal, eso sí que me parecería un final adecuado, sino que no necesariamente la extinción de la magia para mí debería ir asociada a la extinción de estas razas que al final para nosotros son mágicas, para el mundo en el que ellos siempre han sido parte del mundo, independientemente de que la magia exista o no exista, o esté más fuerte o esté más débil, ¿no? Entonces quiero pensar que podrían sobrevivir. ¿Es realista esta posibilidad? Probablemente no. Igual que no lo es para quizá los hijos del bosque que están en la cueva con Bran, y que veremos a ver también, ¿no? Si es otra de las razas que se extinguen o no. Quizá ellos, también te lo digo, tengan más papeletas de extinguirse, en tanto en cuanto podría haber cierto grado de responsabilidad de los hijos del bosque en la creación de los otros. Bueno, podría ser, ¿no? O eso vemos en la serie al menos, y eso parece ser un poquito la idea de los otros como creados como un arma, ¿no? Al principio de los tiempos. Pero bueno, esas son dudas que, como siempre, le tocará a Martin despejar. Nosotros nos despedimos y dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo, y queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Helendor, Edgar García, Uriol Escudero, Josep Roura y Álvaro García, a la manada de Peludo, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro, Daniel Quezada, Daniel Bernat, Blay Jeric, María José Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Danilez, Juan y Elena y Jorge de León. Muchísimas gracias a todos a los que os he mencionado, también a los que estáis en las demás manadas de Patreon y en los miembros del canal de YouTube, y por supuesto a todos los oyentes que estáis ahí apoyándonos pues en cada podcast y en cada directo y en cada cosita que hacemos. Os lo agradecemos de todo corazón. Nos oímos la semana que viene, y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.